Este laboratorio lo vamos a definir en dos partes. Vamos a hablar primeramente de lo que es potencial eléctrico y diferencia potencial, ¿sí? Y luego vamos a hablar todo lo que es capacitores, materiales eléctricos y asociaciones de capacitores. Entonces, como número uno, tenemos los objetivos. Es definir los conceptos de potencial eléctrico y diferencia de potencial. El otro objetivo es explicar el concepto de capacitancia y el proceso de carga de un capacitor, así como sus diferentes conexiones, en serie y en paralelo. Vamos a empezar con potencial eléctrico y diferencia de potencial. Más que todo, creo que esta clase va a alcanzar para explicar esos dos conceptos, para que ustedes puedan saber cuando calculan potencial o diferencia de potencial, qué están calculando. He visto que la idea les ha dado tareas sobre ese tema y sobre el tema de capacitores, entonces, para que sepan qué calculan, ¿sí? Vamos a iniciar principalmente inicialmente por una fuerza conservativa. Mira acá, esta pizarra. Bueno, para una fuerza conservativa tenemos dos características, ¿no es cierto? Lo hemos visto en física 1. La primera característica, ¿cuál es? Nos dice que el trabajo que se realiza en una trayectoria cerrada es nulo o igual a cero. Nosotros sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? De esa manera. ¿Qué nos dice la primera característica? Que el trabajo que se realiza en una trayectoria cerrada, una trayectoria es inicialmente así. Tengo un punto inicial, lo voy a llamar punto A, acá. Y tengo una pequeña partícula que se desplaza. Dice que si yo realizo una trayectoria cerrada, es decir, que mi punto inicial y mi punto final es el mismo, el trabajo realizado por esta partícula va a ser igual a cero. ¿Está bien? La segunda característica es que el trabajo realizado solo depende de los puntos iniciales y finales. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo solo va a depender de qué tanto me estoy desplazando respecto a mi punto inicial A hasta mi punto inicial B. Si yo tengo dos puntos, un punto inicial y un punto final, que son diferentes entre ellos, de diferentes valores, es decir, que tengo una trayectoria diferente, no una trayectoria cerrada, va a existir un trabajo debido a la fuerza conservativa. Ahora, ¿por qué es importante explicar esto? Porque nosotros hemos visto hasta el momento campos eléctricos, fuerzas eléctricas. Sabemos que si yo tengo una carga fuente y yo coloco una pequeña carga acá, esta carga, ¿qué es lo que hace? Experimenta una fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Debido al campo eléctrico que genera esta carga fuente. Ahora, esta fuerza eléctrica que tenemos acá, que yo la puedo mover a cualquier punto, esta fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Cumple con estas dos características que yo les dije. Que el trabajo realizado en una trayectoria cerrada va a ser igual a cero y que el trabajo realizado solo va a depender de las posiciones, de la posición inicial y de la posición final. ¿Sí? Entonces, para entender lo que es potencial eléctrico necesitamos conocer estas dos condiciones, estas dos características de una fuerza conservativa. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces, como dijimos que la fuerza eléctrica ejercida por el campo es una fuerza conservativa, ¿qué quiere decir? Si yo quiero calcular el trabajo de esta partícula acá, si yo la muevo y vuelvo al mismo punto, voy a tener un trabajo igual a cero. Si yo la muevo desde este punto hasta este otro punto, voy a tener un trabajo, una magnitud. Sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por distancia, ¿no es cierto? Este sería la fuerza eléctrica por la posición inicial y la posición final. Entonces, ¿qué es lo que hace mover esta partícula a esta pequeña carga? Hace mover
el campo eléctrico producido por esta carga fuente. Puede ser una carga fuente, puede ser una distribución de carga continua, como un hilo cargado, una placa cargada, una esfera, un cilindro, algo que esté cargado con una magnitud mayor a mi pequeña carga de fuerza. ¿Sí? Ahora pongamos lo siguiente. Empecemos de cero. Empecemos inicialmente dibujando dos placas. Voy a tener una placa acá. Esta placa va a estar cargada positivamente. De esta manera. Voy a tener una placa acá. Esta placa va a estar cargada negativamente. Así. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo inicialmente? Tengo una placa cargada positivamente, una placa cargada negativamente. ¿Sí? Una sobrecarga de cargas positivas, una sobrecarga de cargas negativas. Ahora yo hago lo siguiente. Voy a poner dentro del espacio entre estas dos placas una pequeña carga. Acá. Va a ser una carga positiva. De esta manera. Ya. Ahora, ¿cómo son las líneas de campo? Dijimos que ya sea carga fuente, sean distribuciones de cargas continuas, las líneas de campo salen de los cuerpos o de las cargas positivas, ¿no es cierto? Y entran a las cargas negativas o a la distribución de cargas negativas. Vimos la anterior clase, el anterior laboratorio, que las líneas de campo me representan al vector campo eléctrico, ¿no es cierto? La dirección que toma nuestro campo eléctrico. Entonces, la dirección de este campo eléctrico es de esta manera. Este es el vector campo eléctrico. Salientes de carga positiva, perdón, salientes de la placa positiva, entrantes a la carga negativa. Tengo una pequeña carga positiva inmersa entre el espacio de estas dos placas, de la placa positiva y la placa negativa. ¿Qué va a pasar con esta carga? Yo inicialmente la coloco acá y la estoy sujetando. Si yo la suelto, esta pequeña carga va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Y va a tender a moverse. ¿Hacia dónde? Hacia la placa negativa. Entonces va a seguir esta trayectoria. Perdón. Va a seguir esta trayectoria. Acá. Hasta llegar a la ubicación de la carga, perdón, de la placa negativa. Me doy dos posiciones. La posición inicial donde yo solté la carga la voy a llamar A. La posición donde terminó de moverse la pequeña carga la voy a llamar B. De esta manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Debido al campo eléctrico que me genera una fuerza eléctrica sobre esta carga acá, esta carga se está desplazando, ¿no es cierto? Se está desplazando desde el punto A hasta el punto B. Entonces hay un desplazamiento. Le puedo llamar D o S. Démosle S. De esa manera. Ya. Ahora, ¿a qué es igual el trabajo? Dijimos, es igual a la fuerza por la distancia o el desplazamiento, ¿no? En este caso, ¿qué llamamos a esto? Al desplazamiento le llamamos de esa manera. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Hemos tenido una placa positiva, una placa negativa, tenemos las direcciones del campo eléctrico, colocamos una carga de prueba, se podría decir,
cerca en las inmediaciones de la placa positiva, la soltamos y la carga se empieza a desplazar de esta manera, siguiendo esta trayectoria hasta llegar al punto B, donde es las inmediaciones de la placa negativa. Ejerce una fuerza de atracción, ¿no es cierto? ¿Qué fuerza es esa que hace que se mueva la carga? Es la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la carga, la magnitud de esa carga, por el campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo agarro? Esto me sirve si yo quiero calcular el trabajo realizado por la carga desde este punto a este punto. Pero nosotros lo que vamos a ver ahorita es una nueva magnitud, hallar el potencial, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser agarrar un pequeño desplazamiento. De toda mi trayectoria voy a agarrar un pequeño diferencial de esa trayectoria. ¿Sí? Un diferencial es algo que tiende a cero, pero que no es cero específicamente. Entonces, como mi fuerza eléctrica es constante, ¿por qué? Porque la separación entre estas dos placas, entre la placa positiva y la placa negativa, es bastante pequeñita. Es de milímetro. ¿Sí? Es de milímetro. Entonces, el campo eléctrico entre las dos placas, entre la placa positiva y la placa negativa, es constante. Como es constante el campo eléctrico, la fuerza eléctrica también es constante. Entonces estoy agarrando un diferencial de desplazamiento. De toda mi trayectoria, un pequeño diferencial, un ds, de esta manera. ¿Sí? Como estoy agarrando un pequeño diferencial de desplazamiento, el trabajo también va a ser un pequeño diferencial. Diferencial de trabajo. ¿Qué puedo hacer acá? Yo puedo integrar, ¿no es cierto? De esta manera y de esta manera. Así. La integral de un diferencial es la misma variable, ¿no es cierto? W. Igual. Dijimos que la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? A la carga, esta carga, multiplicada por el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico que genera estas dos placas. Tengo Q por E por un diferencial de desplazamiento. Ahora, ¿qué son constantes acá? La carga, la magnitud de la carga no va a cambiar nunca, ¿no es cierto? Si tiene una magnitud de 3 microcoulomb, de 3 nanocoulomb, por más que se mueva, la carga sigue siendo la misma. Ahora dijimos que la magnitud del campo eléctrico, como la distancia es bastante pequeña entre las placas positivas y entre la placa negativa, también es una constante. Esto sale de la integral. ¿Y qué tengo? Tengo el trabajo igual a la carga por el campo eléctrico, la integral del desplazamiento. Ahora, ¿cuáles son mis límites? Punto inicial A. Esta se mueve por acá, llega hasta el punto B. Mi límite superior es B. Y el diferencial de desplazamiento. No sería muy bien saber yo. Entonces, hasta ahí llegamos todo bien. Ahora, recuerden que en física 1 de vez en cuando calculaban, se les pedía calcular el trabajo realizado por un campo gravitatorio. ¿Se acuerdan que tenía, por ejemplo, aquí sobre la superficie, la Tierra, ¿no es cierto? Y tenían una pequeña partícula por acá, una pelota. Y ustedes soltaban la pelota y la pelota caía, ¿no es cierto? Debido a la fuerza gravitatoria. Ahora, les pedían a veces calcular el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria también es una fuerza conservativa. Entonces, cuando yo soltaba la pelota,
la pelota caía, ¿no es cierto?, hasta la Tierra, hasta el suelo. Y existía un cambio de energía potencial gravitatoria. ¿Qué sucede con esto? Como tenemos la pelota, todos nosotros estamos, ¿dónde? Bajo la acción de un campo gravitatorio, ¿no es cierto? Todos los objetos que nosotros conocemos, las personas, todo. Entonces el trabajo que realiza el campo gravitatorio, en este caso, se puede hacer el mismo análisis para un campo eléctrico. El trabajo que realiza el campo gravitatorio es igual al negativo de la variación de la energía potencial gravitatoria. De esta manera. Y era lo mismo. Aquí teníamos un punto A, aquí teníamos un punto B, ¿no es cierto? Y miren, se dan cuenta, sigue lo mismo. Empiezo en un punto A, si yo no esta pelotita la agarro, está acá, está el punto B, ¿no es cierto? ¿Debido a qué? Debido a la acción del campo gravitatorio en el que está inmerso. Lo mismo sucede acá. Yo agarro una pequeña carga, yo la suelto, ¿qué sucede? Se desplaza hasta un punto B, debido a esto, ¿qué? Pero ya no a un campo gravitatorio, debido a un campo eléctrico. Entonces este análisis es el mismo. El trabajo realizado por el campo eléctrico va a ser igual a el negativo de la variación de la energía potencial. Así, de esta manera. Esto va a ser igual a Q, la magnitud de la carga, la magnitud del campo eléctrico, la integral desde A hasta B del diferencial de desplazamiento. Ahora, aquí es igual delta U, ¿no es cierto? Es igual a la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. De esa manera. ¿Sí? Entonces yo puedo colocar eso acá. Menos energía potencial en el punto B. Entonces un paréntesis acá, sí. Menos energía potencial en el punto A. Paréntesis. Igual a todo esto. ¿Sí? No alcanza un poquito la pizarra, vamos a subirla por aquí. Ya. Ahora, esta integral de acá es simplemente el desplazamiento, ¿no es cierto? Desde el punto A hasta el punto B, esa distancia que tomamos. Ahorita no nos interesa eso. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando explicamos todo lo que es capacitores y placas paralelas. Ahorita lo que nos interesa es explicar de dónde sale la magnitud de potencial eléctrico. Claro, si yo digo en un sistema de referencia, porque aquí, por ejemplo, cuando tenía un campo gravitatorio, yo decía que la energía potencial gravitatoria era cero en el punto B, ¿no es cierto?, cuando estamos en el suelo. Aquí puedo hacer lo mismo. Cuando estoy en este campo eléctrico producido por dos placas, puedo decir que la energía potencial es cero en el punto A, siempre tomándome un sistema de referencia. Si yo digo que es cero la energía potencial en el punto A, esto es cero, ¿qué me queda? V, U sub B, igual a todo esto acá, ¿no es cierto? A Q por E, por la integral de A hasta B, diferencial de desplazamiento. Este signo negativo puedo pasarlo acá, al otro miembro. Ahora, aquí y aquí viene lo que es potencial eléctrico. Aparece una nueva magnitud. Si yo, que tengo esta carga acá, multiplicando a todo esto, la paso a dividir, escribirlo acá. Si yo paso y hago esto, tengo esta carga, paso a dividir. Sobre Q, esto es igual a potencial eléctrico.
esta nueva magnitud, la energía potencial en un punto dividido entre la carga es igual a potencial eléctrico. ¿Qué significa esa magnitud? Entonces, es la energía por carga que se le da o que se le asigna a cada punto en el campo eléctrico. Eso es lo que ustedes calculan. Porque creo que tienen su formulita, ¿no es cierto? Que B igual a K multiplicada por la carga. Esta es la constante dieléctrica del medio, ¿no es cierto? Multiplicada por la carga dividido entre la distancia. Ustedes calculan así potencial eléctrico. ¿Calculan debido a qué? Calculan debido a una carga o calculan debido a varias cargas, ¿no es cierto? Así. Y les piden hallar el potencial eléctrico en este punto, por ejemplo, o en este punto de acá. A veces les ponen un triángulo, ¿no es cierto? Así. Una carga positiva y una carga negativa y dos cargas positivas. Y le dicen calcule el campo eléctrico y el potencial en el centro del triángulo. O a esta distancia acá. Así. Entonces ustedes cuando calculan potencial eléctrico están calculando la energía que se le asigna a cierto punto, a cualquier punto acá. Cualquier punto, cualquier región del espacio donde hay campo eléctrico, también tenemos una energía. ¿Sí? Entonces eso es lo que ustedes calculan. Ahora esto no tiene significado si yo no agarro el concepto de diferencia de potencial eléctrico. Una vez conozco qué es potencial eléctrico, lo que yo calculo, entonces tengo lo siguiente. Yo dije acá, para simplificarme, agarré un sistema de referencia y dije que la energía potencial en el punto A es 0. Pero ¿qué pasa si yo calculo la energía potencial en otro punto? Acá, por ejemplo. Aquí ya no puedo decir que es 0, ¿no es cierto? Entonces la diferencia de potencial eléctrico, delta B, que es B sub B, diferencia potencial eléctrico, perdón, en el punto B, menos potencial eléctrico en el punto A. ¿Qué significado tiene esto? Se define como el cambio de energía potencial en el sistema, en este sistema, como el cambio de energía potencial entre un punto y otro punto. El cambio de energía potencial en el sistema al mover una carga entre dos puntos cualquiera. Puede ser entre este punto acá a este punto acá. O desde este punto acá hasta este otro punto acá. Entonces eso me significa potencial eléctrico. Potencial y diferencia potencial. Otra definición para potencial, para diferencia potencial eléctrico es esto, el trabajo. También se lo define como el trabajo que realiza el campo eléctrico para poder mover una carga de prueba desde un punto A hasta un punto B o desde un punto B hasta un punto C. También esta carga de acá yo la puedo mover y se puede desplazar ¿a dónde? A este punto acá, al punto C. O se puede desplazar al punto D, a este punto acá. Entonces cuando yo calculo potencial eléctrico y luego calculo mi diferencia de potencial, que es simplemente restar el potencial eléctrico en punto C y en el punto D, en el punto C, o en el punto C, en el punto D, y eso lo multiplico por el valor de la carga, estoy calculando la magnitud del trabajo que se realiza para poder desplazar una carga dentro de un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, debido a ese trabajo, es como se cargan los capacitores, porque los capacitores, les dije que son más o menos similares a esto, ¿no es cierto? Tienen una placa positiva y una placa negativa. En realidad son enrollamientos. Pero la idea principal parte de esto, de una placa positiva y una placa negativa. Ahora, cuando yo esto conecto a una batería, me genera un campo eléctrico y hay un trabajo que hace que se muevan todas las cargas a cargarse y se adhieran a toda una placa y salen de otra placa. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero yo quería explicarles esto para que quede claro el concepto de potencial y diferencia potencial, para que sepan qué es lo que ustedes calculan. ¿Sí? Son estos primeros dos puntos acá. Potencial y diferencia potencial.
El siguiente lunes vamos a ver ya lo que es capacitores, materiales dieléctricos y asociación de capacitores, que es asociación en serie, asociación en paralelo, y si alcanza el tiempo vamos a hacer un pequeño ejercicio de asociación de capacitores. ¿Sí? Eso sería todo el día de hoy. Antes que termine, no se olviden escribir su nombre, ¿sí? Escriben al chat y ponen su apellido y su nombre y su número de registro, ¿sí? Por favor. ¿Tiene alguna duda respecto a esto? No van a hacer todavía el informe. No es necesario porque no lo hemos terminado. Todavía nos falta explicar. Hemos explicado apenas estos 2 puntos acá. Nos falta explicar capacitores y asociación de capacitores. ¿Sí? El siguiente lunes terminamos el laboratorio. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Auxiliar, ¿Sí? en ¿Sí? energía B cambió los límites, no hay problema, ¿Cómo? cambió los límites. Ahí en energía en B cambió los límites. ¿Hay problema ahí o tendría que cambiarse ¿Cómo en energía en este punto acá? en ese? Ah, ya, ya. Esto era como si ya lo hubiera integrado. Energía en B es igual a menos Q por E. Ya tenía que haberlo integrado, perdón. Porque dije que este punto acá lo hacía energía potencial, dije que es cero, ¿no es cierto? Por eso es que anulé energía potencial en el punto A. Entonces al resolver esta integral, yo qué es lo que tenía posición B menos posición A. Así, ¿no es cierto? Ahora yo dije, en mi sistema de referencia, dije que en el punto A mi energía potencial es cero, por lo tanto mi distancia y mi posición iba a ser cero, ¿no es cierto? Entonces esto igual era cero y quedaba así. Energía potencial en B menos Q por E multiplicado por la posición en el punto B. Eso es. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta más? Si escribieron su nombre y no tienen alguna consulta más, pueden retirarse de la sala.